La historia del universo y el Big Bang. Por más de 100.000 años, los seres humanos han levantado la vista al cielo de la noche preguntándose sobre aquellos puntitos imponentes de luz. ¿Qué son? ¿De qué están hechos? ¿Cómo llegaron hasta allí? Esos antepasados no tenían la tecnología para averiguarlo. Entonces adivinaron que seres mágicos habían creado todo esto. Si prefiere adivinar en vez de usar la observación, la medición y el cálculo, entonces he aquí una caja sellada. Gaste los siguientes 10 minutos adivinando qué hay dentro y vuelva de nuevo al final de este video. Porque este video no hablará de lo que adivinamos sobre el universo, sino de lo que sabemos y, más importantemente, cómo lo sabemos. ¿Cómo sabemos de dónde las estrellas y las galaxias vienen y qué edad tienen? Bueno, la primera persona que intentó medir el diámetro del mundo fue el científico griego Aristóteles de Cyrene. Él sabía que durante el día más largo del año el sol estaba directamente encima de Siena, en el sur de Egipto, pero creaba una marcada sombra en Alejandría, que se encontraba al norte. Midiendo la longitud de la sombra pudo calcular el diámetro de la Tierra. Pero mientras la Tierra podría ser una esfera, el dogma de una Tierra fija todavía dominaba, apoyado por el poder de la Iglesia. El problema era que el dogma no encajaba con las observaciones, sobre todo las observaciones de algunas estrellas nómadas, o planetas en griego, que tenían órbitas muy irregulares alrededor de la Tierra. Cuando se inventó el telescopio, estos planetas resultaron ser muy diferentes a las estrellas fijas. Pero no fue hasta que Johannes Kepler calculó las órbitas exactas de los planetas que un modelo del sistema solar por fin encajara con las observaciones. Sus leyes del movimiento planetario convirtieron esto en esto. En el siglo XVIII, la observación de un tránsito de Venus a través del Sol, programada en extremos opuestos de la Tierra, hizo posible calcular la distancia exacta del Sol y, por extensión, las distancias de todos los planetas conocidos. Pero aún teníamos las estrellas, de las cuales no sabíamos todavía las distancias. El modo más fácil de medir sus distancias es usando un sistema llamado triangulación, que es usado para medir objetos distantes en la Tierra. Con las estrellas, la línea de base sería la órbita de la Tierra alrededor del Sol, tomando medida de ángulo aquí y 6 meses más tarde aquí, y después solo hacer los cálculos matemáticos. Este principio era conocido en el siglo XVII, pero sus instrumentos de medida simplemente no eran bastante exactos como para medir un ángulo tan diminuto. Pero en 1838 la tecnología se había puesto al corriente. El astrónomo prusiano Wiesel encontró que la estrella binaria 61 Cygni estaba a una asombrosa distancia de 60 billones de millas y era una distancia tan enorme que tuvo que ser medida en términos de años que tomaba la luz en atravesar tal distancia. Esto equivalía a 10.3 años luz. Nuestro universo se hizo más grande. La triangulación solo funciona con estrellas de hasta 100 años luz de distancia, pero era un comienzo. Para conocer las distancias de estas estrellas, los astrónomos pudieron calcular la relación entre la distancia de las estrellas y su brillo, porque las estrellas más cercanas por lo general tienen mayor brillo que las lejanas. Usando este cálculo, podían estimar ahora la distancia de las estrellas más débiles que se podían ver. Era solo una estimación, pero nuestro universo se hizo más grande otra vez. Parecía que estábamos en el borde de una rueda enorme de estrellas en el espacio. Mientras que el brillo de una estrella nos da una estimación de su distancia, la confirmación viene en otro truco de la triangulación. En el año 1987 se vio que una estrella explotaba dentro de nuestra galaxia. Una estrella en explosión se llama una supernova y es muy brillante. Como sucedió, esta supernova particularmente estaba rodeada por una enorme nube de gas separada de la estrella por un gran espacio. La luz de la supernova recorrió el vacío entre la estrella y la nube y 8 meses más tarde llegó al borde.
y los cosmólogos pudieron ver entonces el resplandor reflexivo. Sabemos cuál es la velocidad de la luz, entonces sabemos qué distancia ésta puede viajar en 8 meses. Y esto significa que sabemos la distancia entre la supernova y la nube de gas. Todo lo que los cosmologistas tuvieron que hacer era medir el ángulo entre las dos, como se ve desde la Tierra, y otra vez la triangulación es simple. Podemos calcular la distancia de la supernova y esta es de 169.000 años luz, lo que significa que miramos un acontecimiento que pasó hace 169.000 años. Nuestro universo era enorme ahora. Simplemente observando y midiendo, hemos calculado un tamaño de tiempo y espacio que era mucho mayor de lo que las personas en la Edad de Bronce jamás imaginaron. Pero una pregunta todavía confundía a los científicos. ¿De qué están hechas todas las estrellas? Para entender las pruebas que tenemos, debemos entender el átomo. Hay alrededor de 92 diferentes tipos de átomos conocidos como elementos. Estos difieren en el número de electrones, protones y los neutrones que tienen. Cuando un átomo emite luz, este absorbe la luz de ciertas longitudes de onda. Cada elemento absorbe un conjunto diferente de longitudes de ondas. Podemos ver estos patrones de absorción como líneas cuando miramos un instrumento llamado espectroscopio. Este nos muestra las líneas espectrales de los 3 elementos que eran muy familiares para los primeros científicos del siglo XIX: hidrógeno, litio y oxígeno. Pero cuando el astrónomo francés Pierre Jensen se fijó en una espectroscopía del Sol en 1868, encontró un juego de líneas espectrales que nadie había visto antes. Y es que era un elemento completamente desconocido, lo cual llamó helio, por la palabra griega helios, que significa el sol. El nuevo elemento también apareció en las estrellas junto con otro elemento abundante en el universo, el hidrógeno. Dentro de este universo fuertemente unido, al cual llamaron galaxia, los astrónomos pudieron ver a través de sus telescopios extrañas nubes arremolinadas. Algunos astrónomos creían que estas podrían ser otras galaxias al igual que la nuestra. En el 1917 se vio que una supernova explotaba dentro de una nube llamada Andrómeda. Las supernovas por lo general son muy brillantes, pero esta era completamente débil. Usando el brillo y los cálculos de distancia, los cosmólogos calcularon a qué distancia se encontraba Andrómeda: 2 millones de años luz, lo cual la coloca bien afuera de nuestra propia galaxia. Y la triangulación mostró qué tan grande era, y esta era del tamaño de nuestra propia galaxia. El universo entonces resultó ampliado mucho más allá de nuestro propio grupo de estrellas y millones de años atrás en el tiempo. El astrónomo americano Edwin Hubble pronto descubrió que otras galaxias estaban mucho más lejos. Él también confirmó una observación que las galaxias se alejaban todas de nosotros a una velocidad increíble. Mientras más lejos estaban, a mayor velocidad se alejaban. En otras palabras, nuestro universo se estaba expandiendo como si estuviéramos atrapados en una enorme explosión. ¿Cómo sabemos esto? Lo explicaré con un ejemplo más prosaico. Cuando usted mira la velocidad de un coche que pasa sonando su bocina, el tono parece cambiar. Cuando viene hacia usted, las ondas sonoras se agrupan de modo que, en general, parecen tener un tono alto. Cuando el vehículo ha pasado, el tono de repente se cae porque ahora las ondas sonoras están siendo estiradas. A esto se le llama el efecto Doppler. Simplemente midiendo el cambio de tono, un observador puede calcular la velocidad del coche y si el mismo viene hacia él o se aleja. Podemos hacer lo mismo con las estrellas y galaxias usando la luz en vez del sonido. Si una galaxia se aleja, las líneas espectrales se desplazarán hacia el extremo rojo del espectro de la luz. Lo contrario sucede cuando la galaxia se acerca, se mueve hacia el extremo azul del espectro. Con este método, los cosmólogos no solo podían calcular en qué dirección se mueven las galaxias, sino también su velocidad. Pero ¿qué pasa si rebobinamos la película?
Lo que pasa es que todas estas galaxias en movimiento retroceden al mismo punto en el espacio y el tiempo. Este punto existió hace alrededor de 14.000 millones de años. La expansión de toda esta materia es llamada el Big Bang, y esto es todo lo que tenemos hasta ahora en nuestro entendimiento del tamaño y tiempo del universo. La investigación continúa ahora para descubrir lo que pasó antes del Big Bang. Ahora, volvamos a aquella caja sellada. Las personas que se saltaron al final del video con el fin de especular sobre el contenido de la caja, a ellas les pregunto, ¿no han descubierto lo que hay adentro todavía? Claro que no. Sentarse en un sillón a hacer conjeturas salvajes no te lleva a nada. Usted realmente no estaría mejor que los agricultores de la Edad de Bronce que buscaron en las estrellas y trataron de adivinar qué eran. Solo porque el Big Bang es el nivel actual de nuestro conocimiento no quiere decir que hemos llegado al final de la historia. Cada vez en la historia que la gente creía saber del tamaño del universo han sido desmentidos. Para mí, la verdadera historia del universo es mucho más interesante que los mitos y cuentos de hadas. Durante 100.000 años, los seres humanos han contemplado el cielo estrellado con preguntas en sus cabezas. Nosotros somos los primeros en la historia de la humanidad en no preguntarse, en no adivinar, sino en saber. Stand outside and fill your hat up with rain. Feed the bluebirds when they come back in spring. It's an easy life. That's right. Such an easy life. Line your pockets, girl, with noodles and string.